¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las novelas más complejas y la verdad fascinantes de la literatura mexicana, El Ejército Iluminado de David Toscana. Si alguien está empezando a analizar esta obra, aquí va a encontrar algunas rutas claras para entender su genialidad y, ¿por qué no?, su locura. Vamos a sumergirnos. A ver, la premisa es a la vez simple y absolutamente delirante. En el convulso año de 1968, un pequeño grupo de jóvenes de un instituto para personas con discapacidad, liderados por un corredor de maratón lleno de resentimiento, decide que ya es hora de recuperar el territorio que México perdió. El objetivo, cruzar el río Bravo y reconquistar Texas. Es el indicio de una misión que es, desde el vamos, una tragicomedia de proporciones épicas. Y claro, esa premisa nos obliga a hacer la pregunta central que va a guiar todo nuestro análisis. ¿Estamos leyendo la historia de una simple locura? ¿El delirio de un grupo de marginados? ¿O será que Toscana usa esta locura como un bisturí bien afilado para diseccionar esas ficciones que llamamos identidad nacional e historia? Para responder, vamos a seguir esta ruta. Primero, vamos a conocer a este ejército tan absurdo. Luego, veremos cómo la novela parodia los mitos nacionales. Analizaremos cómo se falsifica la realidad con un lenguaje burocrático. Y nos vamos a meter en la mente fragmentada de los personajes. Y al final, les dejamos un mapa con herramientas concretas para el análisis. Empecemos entonces por el corazón de esta historia. Un ejército que no podría ser más improbable. A la cabeza tenemos a Ignacio Matus, un hombre convencido de que le robaron su gloria olímpica en 1924 y que ha alimentado ese resentimiento por décadas. Su tropa son los Iluminados. Comodoro, el soñador con delirios de grandeza. Azucena, que se imagina a sí misma como parte de la nobleza. Ubaldo, el artista encargado de rediseñar la patria. El Milagro, único sobreviviente de un accidente familiar. Y el silencioso Cerillo. Cada uno es en sí mismo un mundo de anhelos y fracturas. Ahora, vamos más allá de los delirios individuales para ver cómo reflejan un delirio mucho más grande, el de la historia oficial. Aquí es donde la novela muestra su filo más crítico, al parodiar los mitos que fundan una nación. Y esto lo ilustra de forma brillante. Escuchen esta cita de Ignacio Matus cuando enseña historia. Él no ve héroes en el Álamo, ve ladrones. Celebra su masacre como un acto de justicia patriótica. O sea, tergiversa por completo uno de los mitos centrales de la historia de Texas y de la relación México-Estados Unidos. Entonces, lo que la novela hace es tomar el mito oficial de heroísmo y sacrificio y lo pone completamente de cabeza. En la versión de Matus, la violencia no es una tragedia, sino una purificación. Esta reescritura radical es una de las claves para entender la crítica de Toscana a cómo se construyen las narrativas nacionales. Pero ojo, la novela no solo ataca los grandes mitos, también se burla de las herramientas que usan los estados para documentar la realidad, los documentos oficiales. Pasemos a ver cómo la burocracia se convierte en una herramienta para la sátira. A lo largo de la narración, Toscana va insertando textos que imitan el lenguaje oficial. Por ejemplo, el Manifiesto del Soldado convierte el asesinato en un juramento honorable. El informe médico del Dr. Asael Delgado describe la herida de Comodoro con una frialdad clínica que choca con la tragedia. Y la denuncia policial se enfoca en daños materiales, ignorando por completo el drama humano. Cada uno de estos documentos es una parodia que expone cómo el lenguaje oficial deshumaniza la realidad. Y ahora vamos de lo macro a lo micro. De los discursos nacionales pasamos a la mente de los personajes. ¿Cómo representa Toscana la conciencia de estos iluminados? Y aquí, para quien investiga, hay una herramienta metodológica muy poderosa. Se puede trazar una analogía directa entre la técnica de Toscana y la de un maestro de la narrativa de la marginalidad, William Faulkner. Pensemos un momento en el monólogo de Benji Compson en El sonido y la furia. Ahora observemos a los iluminados, especialmente a Comodoro o a Cerillo. Comparten técnicas clave, una conciencia desordenada, que salta entre recuerdos y percepciones sin lógica aparente, una temporalidad no lineal donde el pasado y el presente se confunden, y un lenguaje que, más que comunicar, es un síntoma de su estado interior. Analizar a los personajes a través de esta lente faulkneriana es una vía de investigación súper productiva. Para describir el tono con el que se narra a estos personajes, podemos acuñar un concepto: heroicidad tragicómica. Sus actos, como autonombrarse baronesa o frijol invencible, son a la vez patéticos en su delirio y grandiosos en su convicción. Hay una profunda tristeza debajo de la comedia, y esta dualidad es fundamental para el efecto de la novela.
Muy bien, ya cubrimos los temas centrales. Ahora, en esta sección final, vamos a resumir todo en herramientas prácticas, señalando las rutas de análisis más viables y los errores más comunes que hay que evitar. Entonces, muchísima atención con estos errores comunes. Primero, esto no es realismo mágico. Su lógica es la sátira grotesca, el absurdo. Segundo, el instituto no es solo un escenario, es una metáfora del control social y la marginación. Tercero, la conexión entre 1924 y 1968 es fundamental, porque une el trauma personal con el delirio colectivo. Y cuarto, no quedarse solo con el humor. El pollo en la bandera no es un simple chiste, es un acto de deconstrucción simbólica de la nación. Y todo esto nos deja con un mapa bastante claro de posibles líneas de investigación. Se puede analizar la intertextualidad con el Álamo o con los documentos burocráticos, o bien enfocarse en el personaje como síntoma, ya sea la locura de los iluminados o el trauma de Matús. También es vital el contexto crítico, el México de 1968 o la tensa realidad fronteriza. Y por supuesto se pueden aplicar marcos teóricos como los estudios de la discapacidad, la narrativa fragmentada o la teoría de la parodia. Y cerramos con esto. La novela nos muestra a un grupo de marginados que, con sus actos delirantes, logran desarmar las ficciones de toda una nación. Y la pregunta que nos deja resonando es, si ellos pueden hacerlo, ¿qué ficciones, qué mitos y qué relatos mantienen unidas a nuestras propias naciones hoy en día? Es una pregunta que va mucho, mucho más allá de la literatura.